Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a esta sesión de casos clínicos de los días miércoles, así que iniciaremos de una vez con el primero a cargo de la doctora Paula López. Adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a presentar mi caso clínico. Bueno, vamos a empezar con los datos generales. Esta es una paciente femenina. Su nombre se mantendrá en anonimato. Su edad es de 68 años. Estado civil unida, religión católica, ama de casa, originaria de Puerto Barrios, pero reside en Villanueva, Guatemala. No refiere ninguna escolaridad. Su motivo de consulta es alteración del estado de conciencia de 12 horas de evolución. Pasamos a la historia de la enfermedad actual, donde familiar de paciente refiere que hace 10 días la paciente inicia con malestar generalizado, caracterizado por astenia y adinamia e hiporexia asociado a náuseas y vómitos postprandiales de contenido alimenticio de aproximadamente 40 cc en 3 episodios. Consulta a un médico particular que deja tratamiento con Nauseol, con lo que la paciente muestra leve mejoría. Hace 3 días, familiar nota alteración del estado de conciencia, tornándose somnolienta y familiar no presta importancia, hasta que hace 12 horas, paciente no responde a estímulos verbales y presenta habla incoherente, por lo que decide consultar. En esta diapositiva tenemos los antecedentes patológicos, empezando por los médicos, donde refiere que la paciente fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 hace 12 años, para el cual tiene un tratamiento con sitagliptina de 50 miligramos. Sitagliptina es un inhibidor de la enzima dipeptidil peptidasa de tipo 4, que va a contribuir al aumento de la liberación de insulina de forma dependiente de glucosa. Esta está indicada normalmente en combinación con metformina, cuando el tratamiento con metformina no logra mantener los niveles adecuados de glucemia. Entonces, como vemos aquí, la paciente tiene su tratamiento en combinación con metformina de 1000 miligramos. La paciente también cuenta con un antecedente de hígado graso, diagnosticado hace 4 años. No refirió ningún tratamiento para este. También tiene antecedente de cirrosis hepática de hace 4 meses, sin tratamiento, y un hepatocarcinoma diagnosticado hace 2 meses, con tratamiento Nexavar de 200 miligramos. Nexavar es un inhibidor multiquinasa que actúa enlenteciendo la tasa de crecimiento de las células cancerosas y también interrumpe el aporte de sangre que permite este crecimiento, ¿verdad? Ahora, pasando a los antecedentes quirúrgicos, en alérgicos, familiares y traumáticos, no se refirió a ninguno, más que el antecedente gineco-obstétrico de un embarazo ectópico hace 40 años. Ahora, los antecedentes no patológicos. Como antecedente ginecobstétrico, la paciente había tenido 3 gestas, 2 partos, 0 abortos, un hijo vivo y un hijo muerto. En el perfil social tenemos que la paciente cuenta con casa propia, techo de terraza, paredes de bloc, piso de granito. Cuenta con 4 habitaciones y convive con 4 personas y 4 perros. Su alimentación es balanceada, come 3 veces al día, 2 litros de hidratación diarios, micciona de 5 a 6 veces al día, defeca una vez al día y refirió que duerme 15 horas al día. Dentro de las conductas de riesgo está el inicio de vida sexual a los 16 años, 2 parejas sexuales y no refirió ninguna ETS, tatuajes o transfusiones más que las orejas perforadas. Antes de que continúe ahí, Paula. Bueno, vamos a ver, Jocelyn, con la información que tenemos hasta el momento, ¿qué idea tiene? Disculpe, doctor, ¿será que puede repetir? Es que le escucho, creo que es mi internet, escucho un poco intercortado. Que con la información que tenemos hasta el momento, ¿qué idea tiene de que pueda hacer esto?
Yo pensaría tal vez bueno, como ella tiene el antecedente de diabetes, Ujú. no escuché bien si tenía tal vez al momento del ingreso el control de glucosa o si había tenido. Yo pensaría tal vez una descompensación eh, de la diabetes o tal vez una ITU. Una descompensación de la diabetes. ¿Como cuál descompensación de la diabetes? Eh, como la paciente ya no respondió ni a estímulos verbales ni dolorosos, tal vez un posible coma diabético. Ok. O sea, para ponerlo tal vez en otra palabra, sería una descompensación aguda de la diabetes, sería o cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar Así. hiperglucémico. Ok. Jorge, ¿qué otra idea tiene usted? Eh, yo por lo que ella menciona de pérdida de la conciencia, que fue como durante una evolución de 10 días, yo podría pensar también tal vez en algún SB o algo que haya aumentado la presión intracraneana. Ok, un SB, está bien, tiene el factor de riesgo de diabetes. Podría, podría ser, ¿verdad? Shirley, ¿qué piensa usted? Yo, al igual que Jocelyn, pensaba que tal vez, bueno, lo primero que pensé fue una cetoacidosis diabética, bueno, como Ujú, primera opción, ¿va? Pero no estoy muy ujú. segura. Ok, bueno, sí, o sea, son posibilidades factibles, ¿verdad? También podría ser hipoglicemia, por ejemplo, no necesariamente que sea algo de hiperglicemia, sino hipoglicemia, ¿verdad? Y que eso sea lo que la llevó así. Y recuérdense también que tiene el antecedente de cirrosis, ¿verdad? Que según lo que nos dijeron es no tratada. Entonces, tal vez una complicación de la cirrosis podría ser otra opción. Básicamente por ahí sería, con esas opciones que ya mencionaron ustedes y esto que le estoy diciendo, sería más o menos donde nos tendríamos que guiar, porque ya pues todos los demás antecedentes y los demás datos realmente hasta el momento no nos orientan a que sea algo distinto, ¿verdad? Si alguien se quiere ir un poquito más allá, ¿verdad? Alguien ha dicho, bueno, tal vez una neoplasia, ¿verdad? Pues, podría ser, tiene 68 años, obviamente, ¿cómo se llama? O sea, distinta al hepatocarcinoma, me refiero. Podría ser que tenga algo eh, referente a esto, ¿verdad? Si ya tiene un cáncer primario, puede ser que tenga otro, es raro, pero puede ser que tenga metástasis de lo que ya tiene, ¿verdad? Aunque ya esté en tratamiento, no sabemos realmente cómo está esa parte, si sabemos que tiene tratamiento, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ahorita ha sido posibilidades, hay varias, ¿verdad? De lo que estamos viendo. Continúe, Paul. Ok, pasamos al examen físico de ingreso, donde se encontraron los siguientes datos. La paciente llegó con una presión arterial de 110 sobre 60 milímetros de mercurio, frecuencia de 80 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, saturación del 98% y temperatura de 36,8 grados centígrados en región axilar. A la inspección general, la paciente lucía crónicamente enferma, regular estado general, con ictericia generalizada y escleras ictéricas. Al examen de abdomen se encontró una citis grado 2. Grado 2 significa moderada y que se manifiesta por distensión simétrica del abdomen. Al evaluar extremidades, se encontró edema con fobia en miembros inferiores y en miembros superiores una asterexis positiva grado 1, no doloroso, simétrico y bilateral ascendente. Y por último, al examen neurológico se determinó que la paciente tenía tendencia al sueño y un FOR de 14 puntos. Aguántemela ahí. Vamos a ver, Madeline, ya con estos datos del examen físico,
¿Alguna de las ideas que habían mencionado antes le parece que le pega más a esto? ¿Tiene una nueva idea? ¿O seguimos igual? Qué bien. Doctor, solo disculpe porque ando en el bus, pero yo pensaría en una encefalopatía por el antecedente de cirrosis. Ok, una encefalopatía hepática. Asumo que es por antecedente de cirrosis, dice Madeline. Ok, Gabriela, ¿qué piensa usted? Pues yo pensaría que, por ejemplo, lo anterior ya no, pero sí pienso que podría ser por lo mismo de la cirrosis o el hepatocarcinoma que ella presentaba, por la citis que presenta y la ictericia y todo eso. Ok, entonces ambas dicen, bueno, parece que no es nada relacionado con la diabetes, algo relacionado con una isquemia, ¿verdad? Sino más parece una complicación de la cirrosis hepática, ¿verdad? Obviamente con este examen físico, los signos vitales también, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? Por lo menos en esa parte no se observa ninguna alteración, ¿verdad? A pesar de que el foro está en 14 puntos, los signos vitales pues se conservan bastante bien. Donde sí admiramos que este problema hepático está más grave de lo que tal vez la historia nos diría, es que, ¿cómo se llama? Tiene ictericia generalizada y las escleras ictéricas, es una ictericia verdadera, okay, ¿verdad? Que tiene ascitis, que es una de las complicaciones más frecuentes de cirrosis hepática, como ya lo habíamos discutido en unos días anteriores, ¿verdad? Tiene edema en extremidades, o sea, que esa ascitis ya se extendió, el líquido, ya está, parece que fuera hasta anasarca, ¿verdad? Tiene asterixis, que es otro dato importante, ¿verdad? Y el neurológico, que pues ya nos dijeron cómo está. Entonces, sí, con estos datos uno dice, parece que esto más va a ser complicación de la cirrosis, que ya sabemos que tiene, más que otra cosa, ¿verdad? Obviamente, hay que esperar los exámenes, porque puede ser que tenga todo esto, y dicen, sí, pero venía con 700 de glucosa. Entonces, ¿cómo se llama? Puede ser esto otro. O pueden ser dos cosas al mismo tiempo también. No quiere decir que porque tenga una no puede tener la otra, no. Puede tener dos cosas de distinta etiología al mismo tiempo y que las dos contribuyan al estado en el que se encuentra la paciente, ¿verdad? Pero ya esto nos ayuda tal vez a ir descartando otras opciones, ir enfocándonos más en qué realmente va a terminar siendo esta situación. Continúe, Paula. Ok. Pasamos entonces a las impresiones clínicas de ingreso. Como primer diagnóstico está la alteración del estado de conciencia por una causa metabólica, en este caso una encefalopatía hepática, clasificada como grado 2 en la escala Westhaven. Como segundo diagnóstico está la hepatopatía crónica por cirrosis hepática clase C, con 12 puntos en la escala Child-Pugh. Como tercer diagnóstico está el trastorno hidroelectrolítico por una hiponatremia hiposmolar hipovolémica. Después se tenía el diagnóstico de hiperlactatemia tipo B, la diabetes mellitus tipo 2 por antecedente con una hiperglucemia simple y por último una coagulopatía secundaria a la hepatopatía crónica. Ok. Bueno, entonces sí parecen, pues por lo menos ahí en el hospital les pareció que efectivamente la alteración de la conciencia de la paciente sería una encefalopatía hepática, ¿verdad? O amoníaca, o como quieran llamarle, que es una complicación de la cirrosis hepática, ¿verdad? Aparte, pues ya aquí clasifican la cirrosis como Child-Pugh C, ¿verdad? Y pues, todos los trastornos que lleva la paciente adicionales, más el antecedente de diabetes mellitus. Ahora pregunta para Paula. La escala de Child-Pugh, no le voy a preguntar qué ítems tiene, porque eso pues, lo pueden buscar fácilmente. Lo que le voy a preguntar es, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿de qué nos sirve clasificar un paciente como Child-Pugh A, B o C? ¿Cuál es la utilidad?
No sé si lo explico ahorita porque lo tengo en la revisión bibliográfica. ¿Lo explico de Deme una así vez? en una oración. Ah, va, En una oración para que se use. se usa para ver el pronóstico de la enfermedad hepática crónica. Es para ver el pronóstico del paciente en la enfermedad hepática crónica, principalmente la cirrosis. Ahí estamos, ¿verdad? En una oración eso es para lo que se utiliza Child-Pugh. Pronóstico de la enfermedad hepática, como bien lo dijo Paula, eh, es la enfermedad hepática crónica, sobre todo cirrosis. O sea, esta clasificación podría ser utilizada en algo más, pero en cirrosis es donde predominantemente se utiliza, ¿verdad? Y para eso nos sirve. Obviamente, Child-Pugh C es la clasificación más alta, quiere decir que esta paciente, pues obviamente sí está bastante mal, ¿verdad? Y que seguramente derivado de eso, pues ya empezó a presentar estas complicaciones, ¿verdad? Ujú. La escala de West Haven, ¿también la va a explicar después? Sí, Es que así es un poquito más largo. Ok. sí. Bueno, de ahí los trastornos el trastorno electrolítico que tenía Paula, ¿por qué creen que tenía hiponatremia y posmoral hipovolémica? O sea, ¿de dónde nos sacamos el sodio aquí junto con las complicaciones estas? ¿Por qué? Yo creo que eso venía un poquito de los exámenes que voy a explicar más adelante, ¿verdad? ¿Pero por qué? Em, ¿Por qué hiponatremia? ¿Por qué tenía esta paciente hiponatremia? la verdad no estoy muy segura, doctor, no estaría muy segura de cómo explicarlo. Explíquelo como pueda, no importa. ¿Cómo piensa usted? Yo creo que se debe un poco al proceso que ella tuvo osmótico ¿cómo se llama? Em, como ella igual después como que por el nivel elevado de amonio, mucho líquido se estaba yendo al cráneo, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí podría venir un poco la hiponatremia. Por ahí tenía un deje más o menos de cómo es. Para hacerlo sencillo, ¿verdad? Es porque se está acumulando líquido en el tercer espacio. Tiene citis, tiene, ¿cómo se llama? Edema, o sea, está acumulando líquido en el cuerpo. ¿Qué pasa? Se acumula el líquido, se va diluyendo, ¿verdad? Si se acumula solvente, se diluye el soluto, ¿verdad? Se recuerdan de química de primer año. Entonces, obviamente, por la gran cantidad de líquido que esta paciente está reteniendo en este momento, entonces el sodio, pues, obviamente va a disminuir. Ya, si sacamos este líquido con medidas eh, farmacológicas, con medidas mecánicas, o pues, lo que se utilice, pues ya podríamos ver un sodio ya, ¿cómo se llama? Que se corrige solo utilizando esto, ¿verdad? Esto lo menciono porque a veces cuando miran hiponatremia, dependiendo de qué tan bajo esté el sodio, ahí vamos en los exámenes, a veces piensan, dicen, bueno, repongámosle, ¿verdad? Repongámosle sodio, porque obviamente esto también podría contribuir a la alteración de la conciencia que tiene la paciente, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? A veces no es necesario tanto reponer sodio como restringir el líquido, ¿verdad? O en este caso, eliminarlo, ¿verdad? Tratar de compensar la cirrosis para que la citis, el edema de miembros inferiores desaparezca y de esa manera ese líquido se elimine y el sodio pues ya regresa a sus valores normales, ¿verdad? Entonces sí, cuando miran sobre todo en cirrosis y hiponatremia, sí tengan cuidado porque a veces al reponer le van a meter más líquido con la reposición y puede ser que no tengan ningún resultado así pues, palpable, ¿verdad? Ya coagulopatía, pues ya hablamos la vez pasada que en cirrosis es muy común ver los tiempos prolongados, la trombocitopenia, ¿verdad? Entonces, eso pues sí ya lo habíamos tocado anteriormente. Continúe, Paula. Ok. Bueno, ahora tenemos los exámenes de laboratorio de ingreso, donde se realizó una hematología completa. Y aquí puse únicamente los datos a destacar, como el recuento de glóbulos blancos que se encontraba elevado, neutrófilos elevados y glóbulos rojos ligeramente disminuidos.
Tenemos también la química sanguínea. Aquí los datos importantes son las bilirrubinas elevadas, las transaminasas elevadas, que son reflejo del daño hepático, y el amonio, que es en gran parte la razón de la alteración del estado de conciencia. Tenemos también los tiempos de coagulación que están elevados, que como lo habíamos mencionado en uno de los casos anteriores, durante las enfermedades hepáticas se ven afectados los factores de coagulación, ¿verdad? Entonces, pues eso afecta el tiempo de coagulación. También se sacaron gases venosos. Estos resultados son interesantes porque como vemos aquí, el pH está ligeramente elevado y el PCO2 disminuido. Al igual que en los valores calculados, el exceso de bases, el bicarbonato normal y el anion gap es bajo. Todos son indicadores de una alcalosis respiratoria debido a la hepatopatía crónica. Ahora tenemos el diagnóstico final, que como primer diagnóstico se mantuvo la alteración del estado de conciencia por causa metabólica. En este caso, la encefalopatía hepática Westhaven grado 2. Como segundo diagnóstico está la hepatopatía crónica por una cirrosis hepática clase C y un hepatocarcinoma. Y como tercer diagnóstico, el antecedente de diabetes mellitus. Ok, entonces, pues efectivamente, después de ver todo, llegamos a la conclusión de que era una encefalopatía hepática. Ahí vamos a ver la escala de Westhaven que va a explicar Paula, ¿verdad? Secundaria a una cirrosis hepática Child-Pugh-C, que obviamente no está compensada, y la cual seguramente deriva del hepatocarcinoma, ¿verdad? Recuerden que hepatocarcinoma es una de las causas de cirrosis y viceversa también, ¿verdad? Y a la diabetes, pues, solo era el antecedente, ¿verdad? O sea, sí venía con hiperglicemia simple, pero solo era simple, quiere decir que no venía con una descompensación aguda, tampoco venía con hipoglicemia, ¿verdad? Y pues como hemos visto ya después del examen físico, todo orientaba a que era una encefalopatía hepática, ¿verdad? Algo que les quiero mencionar antes de que pasemos a lo siguiente es que no todo paciente con cirrosis es encefalopatía hepática, ¿verdad? Por favor, porque es muy fácil que cuando llegan con esta historia y es como se llama, tiene antecedente de cirrosis, ¿verdad? Dice, es encefalopatía hepática. A veces de una vez lo ponen así. Y si bien es una complicación que vemos con más frecuencia de la que uno quisiera, y si puede ser, porque obviamente es parte de la fisiopatología de esta enfermedad, no todas las veces lo va a hacer, ¿verdad? A veces uno se va, por así decirlo, de boca, con que es, cirrosis, es encefalopatía hepática, ¿verdad? Y después resulta que le hacemos un ataque y no, era un SB, ¿verdad? O le hacen un glucómetro y no, venía en hipoglicemia. O, ¿cómo se llama? Le hacen laboratorios y no, realmente lo que tiene es una encefalopatía urémica, porque las pruebas renales están hasta la madre, ¿verdad? Entonces, como les digo, sí hay que pensarlo definitivamente. O sea, no les digo, no lo piensen, no, sí hay que pensarlo, pero también tienen que hacer los demás exámenes para ver que no se les escape nada más, ¿verdad? Se los digo porque obviamente yo ya llevo bastantes años en el hospital, tanto de residente como de jefe, y lo he visto, ¿verdad? Que se les pasa, a uno de residente también se le pasó en más de alguna ocasión algo así, ¿verdad? Entonces, de esa experiencia es que les digo, está bien, piénsenlo, pero no se casen con el diagnóstico desde el inicio y ya solo se enfocan en eso. No, busquen lo demás, y lo demás sale sin ninguna alteración, ok, está bien, pero ya se queden ustedes con la conciencia tranquila que buscaron las demás opciones, que también pueden ser, que son también bastante frecuentes, ¿verdad? Y ya las descartaron, entonces, ok, está bien, pues ya no hay ningún problema. Por eso fue bueno que al principio me dijeran, puede ser algo de la diabetes. Sí, es más común que sea algo de la diabetes, ¿verdad? Que de cirrosis. Pero, obviamente, en este caso, pareciera que la paciente tenía un buen tratamiento, según lo que leí en los antecedentes, ¿verdad?
pues, tratamiento para la diabetes y para cirrosis no tenía. Entonces ahí sí, ok, nos orienta más a que era por este lado. Que continúe, Paula. Bueno, pasando a la evolución intrahospitalaria, que aquí en realidad no hubo muchos acontecimientos importantes, ya que al ser una enfermedad crónica y lo que presentaba la paciente era más que todo una complicación, pues solo se inició tratamiento y se llevaron controles durante el tiempo que ella estuvo ahí, que fue poquito. Em, entonces vemos que ella es ingresada y trasladada el 8 de octubre, inicia el tratamiento hospitalario el mismo día, luego se hacen controles del 8 al 11 y el 12 se le da el egreso. Entrando más a detalle con el tratamiento, vemos que este fue bastante simple. Omeprazol como protector gástrico, metoproclamida en caso que la paciente presentara náuseas. La lactulosa que se usa frecuentemente en estado de conciencia porque la paciente estaba acumulando amonio. Entonces la lactulosa tiene un efecto facilitador sobre el movimiento de las heces y también es acidificante intraluminal, lo que reduce la producción y absorción de amoníaco en el intestino. Y también a su vez tiene el objetivo que el paciente evacúe heces de 2 a 3 veces al día. Luego tenemos la rifaximina, que es un antibiótico con amplio espectro antibacteriano, pero es poco absorbible y este ayuda a disminuir la producción de amoníaco por las bacterias intestinales, ¿verdad? Y por último, tenemos el tratamiento con insulina, tanto cristalina como NPH. Ahora vamos a pasar a la revisión bibliográfica. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la encefalopatía hepática. Esta se define como un síndrome neuropsiquiátrico bastante complejo, que en casos puede ser reversible en pacientes con hepatopatía crónica o aguda, como es el caso de la paciente, siempre y cuando esté en ausencia de otros signos o síntomas neurológicos. Bueno, entonces empezando por el amonio, ¿verdad? Este se produce en el tracto gastrointestinal por la degradación bacteriana de aminas, aminoácidos, purinas y urea. Al producirse, normalmente este se metaboliza en el hígado y va convirtiéndose en urea y en glutamina. Es decir, se vuelve no tóxico para el cuerpo. Pero ¿qué pasa en casos como el de esta paciente que tiene una cirrosis avanzada y un hepatocarcinoma que van a comprometer las funciones del hígado? Primero que nada, se acumulan los niveles de amonio en la sangre por la metabolización ineficiente, ¿verdad? Pero también puede haber formación de lo que vemos aquí abajito que se llaman shunts protosistémicos, donde la sangre procedente de los órganos abdominales que la vena aporta debería drenar hacia el hígado, va a ser derivada directamente a la circulación sistémica, lo que va a facilitar la llegada del amonio em, directamente al cerebro, ¿verdad? En este punto es importante el pH del cuerpo, porque como vimos en este caso, la paciente tenía un pH ligeramente alcalino, lo que va a favorecer de manera significativa que el amonio pueda cruzar la barrera hematoencefálica y con eso la llegada de amonio al cerebro. Ya a nivel cerebral, perdón, los astrocitos son son las únicas células capaces de metabolizar el amonio y convertirlo en glutamina. Pero el exceso de glutamina en los astrocitos ocasiona un desbalance osmótico, haciendo que se movilice agua hacia su interior. Esto va a provocar el edema y la hipertensión endocraneal, lo que en gran parte va a ser la razón de la alteración estructural y funcional del cerebro, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una tablita de la escala de West Haven para la clasificación de la encefalopatía hepática.
Principalmente esa es su función, clasificarla en cuanto a los cambios que tiene la paciente, ¿verdad? Entonces nosotros veíamos que la paciente del caso tenía un grado 2, que tenía una respuesta lenta, tenía letargo, tenía anamnesia de eventos recientes. Ella no tanto, pero sí estaba bastante desorientada. Tenía, bueno, la paciente no presentaba tantos comportamientos inapropiados, pero pues es parte de la clasificación. Y lo que sí presentaba, ¿verdad? La asterexis, la hiperreflexia y también presentaba dificultad para hablar. Antes Y de que aquí, cambie, así, no sé bueno, si iba a decir algo más de esto. solo iba a decir que pues aquí podíamos ver como que los criterios de clasificación para los otros niveles, ¿verdad? Ok. Bueno, algo que quiero que le pongan atención a esta escala, jóvenes, es que si se dan cuenta, no tiene laboratorios, ¿verdad? Porque ¿qué es? Estado de conciencia, función intelectual, cambios de personalidad y anormalidades neuromusculares. En ningún momento les dice si hay leucocitosis, si hay uricemia, nada, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque a veces mucha gente se basa en los niveles de amonio que se sacan cuando uno sospecha esta enfermedad. Y si están elevados, dice, es encefalopatía hepática, y si están normales, de plano no es y vamos a buscar otra cosa. Si se dan cuenta, la escala es puramente casi que clínica, ¿verdad? Entonces, sí tengan cuidado en no guiarse solo con los niveles de amonio. Obviamente, si tiene unos niveles de amonio en 500, seguro va a ser encefalopatía hepática, pues de plano, porque más de alguna manifestación va a tener el paciente. Pero tal vez si no le sale tan elevado, ustedes pueden decir, ¿será que es esto o será que es algo más? ¿Verdad? Entonces, solo recuerden esta parte, no es necesario laboratorios para clasificarla, ¿verdad? Si se dan cuenta, desde las impresiones clínicas de ingreso ya habían dicho, con escala de Westhaven, el grado de encefalopatía hepática que tenía la paciente. ¿Por qué? Porque es clínico, ¿verdad? Entonces el amonio sí tiene utilidad, sí hay que sacarlo, ¿verdad? O sea, es un examen que nos complementa también y que nos ayuda también a ver que no sean otras posibilidades, pero no es definitivo, ¿verdad? Entonces, solo ese punto quería aclarar, ¿verdad? Que la escala es clínica y, ¿cómo se llama? Que el amonio solo es una ayuda adicional. Nada más, continúe, Pablo. Y por último, tenemos la escala de Child-Pugh. Este es como ya había mencionado, ¿verdad? Es un sistema que se usa para evaluar el pronóstico de la enfermedad hepática crónica, principalmente la cirrosis. Antes, ¿verdad? Se asociaba para predecir la probable mortalidad asociada a la cirugía, pero ahora solo se utiliza para determinar el pronóstico, así como la necesidad de un trasplante de hígado. Aquí vemos cómo es que funciona la escala, ¿verdad? Y a diferencia de lo que mencionó el doctor, esta sí se basa bastante, pues 3 de los criterios son de laboratorio. Y después que ya se ha clasificado por puntos, ya se clasifica por clase. Y la paciente, ¿verdad? Tenía una clase C, ella tenía 12 puntos. Entonces ahí ya vemos que la supervivencia al cabo de un año es del 45% y la supervivencia al cabo de 2 años es del 35%. Y así es como se clasifica. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Paula, ¿verdad? Y gracias por el caso clínico, realmente estuvo bien condensado. Vemos ahora otra complicación de cirrosis hepática. Creo que como que ese tema les ha gustado a varios. Pero está bien, pues eso no quiere decir que tenga menos valor, no. Por supuesto que ya vimos que un tema podemos sacar 1000 cosas más, ¿verdad? Pero está bien que lo trae a colación, sobre todo con respecto a la utilidad de la escala de Child-Pugh y la escala de Westhaven, ¿verdad? Y cómo deben ser aplicadas. Entonces, creo que estuvo bien el caso.
Lo bueno es que esta es una de las pacientes que realmente ha respondido muy bien porque estuvo pocos días en el hospital. Yo he visto pacientes con encefalopatía hepática y casi que nunca salen de ella o quedan con mucho daño neurológico posterior, ¿verdad? Sobre todo, eso pasa obviamente más en hombres, pero a veces en mujeres también. Entonces, esta paciente creo que le fue muy bien con las medidas que utilizaron, que esas son, ¿verdad? Y por eso se fue rápido a su casa, ¿verdad? Muy bien, de acuerdo. Concluimos con el primer caso clínico del día de hoy. Pasemos al siguiente, por favor. No sé si ya están viendo. Ahí estamos, Gabriela, solo que como que está como a la mitad. Ah, sí, sí, ahorita la compro. Ok. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al segundo caso del día de hoy a cargo de la doctora Sara Gabriela Mejía. Adelante. Bien. Bueno, entonces, en los datos generales, pues el nombre no lo voy a decir. El estado civil de la paciente es soltera, la escolaridad es de sexto primaria, ella es originaria de Sololá y tiene 17 años. La religión es evangélica, ama de casa y reside en Sololá. El motivo de consulta de la paciente fue gingivorragia de una semana de evolución. A la historia de la enfermedad, la paciente refiere que una semana antes de consultar, ella inicia con astenia, adinamia, que está asociada a malestar generalizado. Asimismo, refiere que inicia con gingivorragia y petequias generalizadas en el tronco y las extremidades, por lo cual consulta al hospital de Sololá, donde la ingresaron por una trombocitopenia de estudio. Le transfirieron 4 unidades de plaquetas y con esto la gingivorragia se autolimitó. 3 días antes de consultar, inició con tratamiento con metilprednisolona, 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 3 días y decide referirla aquí al hospital para estudio. La paciente niega historia de tos, fiebre y disnea. Entre los antecedentes, pues médicos, la paciente no refiere ninguno, familiares, quirúrgicos, solo que tuvo apendicectomía hace 2 años, traumáticos tampoco refieren, ni alérgicos. Al perfil social, la casa es propia, tienen techo de lámina, piso de cemento, pared de bloque y cuentan con todos los servicios básicos. Entre las conductas de riesgo, pues niega el inicio de la vida. ¿Alguien escucha la presentación? No, doctor. No. Creo que se le fue la señal a Gabriela. No sé, me parece que está conectada, pero no le escucho. No sé si alguien le puede escribir directamente a ella, Ahorita ¿verdad? le mandó un mensaje. Para informarle, ¿verdad? Que nos quedamos sin el audio y ya no, y tampoco visualizo la presentación ya.
¿Alguna respuesta de? No me ha respondido. Yo creo que tal vez como se le fue, tal vez está estresada por regresar a la que por eso no me contesta, pienso yo. Pero sí, no me ha contestado. Sí, ya se desconectó. Voy a parar la grabación ahorita, ¿verdad? Por el momento. Y así de bueno, pues la reiniciamos y subiríamos dos grabaciones.